5, 4, 3, 2, 1, entras. 9 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días. En el día de hoy, 7 movimientos políticos: Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos independientes y sin partido. Hacemos una invitación al país para conformar las listas al Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones que se realizarán en el mes de marzo del año 2022. A esta hora, saludo y le doy la bienvenida a los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Alexander López, Wilson Arias, Alberto Castillo, el representante de la Cámara Germán Navas, y Aida Abella, María José Pizano, representante, David Racero, y a las concejalas Ana Teresa Bernal, Susana Muhammad, Ati Kiwan, y también a la concejala de la Unión Patriótica, Heidi Sánchez. El movimiento alternativo indígena está representado por el senador Feliciano Valencia, y también la bienvenida a Marta Peralta, presidenta del Grupo Maíz. A todos los aquí presentes, bienvenidos. A partir de este momento, le doy la palabra a Margarita Rosa de Francisco, quien va a hacer su intervención. Buenos días a todos. Primero quiero agradecerles a los miembros de la bancada de la Colombia Humana que me hayan invitado a leer su proclama. Yo como ciudadana me siento aludida por este llamado urgente que ustedes están haciendo para que colombianos como yo nos unamos por fin si queremos ver un cambio real y profundo en este país que amamos tanto. Las listas del pacto histórico. La crisis climática generada por la proliferación de residuos tóxicos como consecuencia del modelo extractivista imperante y la inclemente deforestación se ha manifestado a través de una implacable pandemia que en nuestro país no solo ha sembrado de muerte más de 58.000 hogares, sino que ha acentuado los fenómenos de pobreza, violencia, corrupción, desigualdad y violación de derechos humanos que ya venían creciendo en este gobierno desde antes de la aparición del virus. Colombia vive hoy sus días más aciagos e inciertos. Ante la mirada impávida y complaciente del gobierno, contamos con desesperante impotencia, decenas de masacres en nuestros campos, el creciente y terrible asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales en los 4 puntos cardinales de nuestro territorio, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del Estado. Las políticas que nos ofrecen como solución y la triste sumisión de nuestro país a injerencias extranjeras solo dan como resultado la grosera concentración de la tierra y de la riqueza y la conversión de nuestros enfermos en viles mercancías, el desesperante desempleo, la inseguridad rampante en las calles, la falta de oportunidades para acceder a la educación y al crédito, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de nuestros recursos naturales, en fin, parece más un empeño en impedirnos alcanzar ese ideal de paz, democracia y bienestar que venimos persiguiendo desde las épocas mismas de nuestra independencia. Empeora esta penosa situación un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo y a los grandes poderes, que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto
del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. Con un panorama tan desolador, debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Ese cambio no provendrá de quienes hoy controlan el Estado y han ido usurpando además el liderazgo de algunos movimientos y organizaciones sociales, creando discordias con el fin de sabotear la expectativa de un mejor país para todos. Quienes hoy gobiernan han demostrado con creces su alta eficacia para agudizar casi todos nuestros problemas. Se requiere que ese cambio sea liderado por un gobierno de reconstrucción nacional y un Congreso renovado bajo un programa consensuado con las organizaciones sociales, con las organizaciones feministas, con las organizaciones afro, campesinas, juveniles, con la minga indígena, con los excluidos y desposeídos y en general con los ciudadanos y ciudadanas de este país. De eso se trata el pacto histórico, liberar a Colombia de sus pocos verdugos y entregarla democráticamente a sus inmensas mayorías. Un pacto histórico que desarrolle e implemente de una vez por todas la Constitución de 1991. Partiendo de la conciencia plena de que hoy somos una gran mayoría social con sufrimientos y esperanzas comunes, surge la imperiosa necesidad de convertirnos en una poderosa mayoría política electoral capaz de derrotar las políticas de odio, de muerte y de corrupción que han impuesto los señores de la guerra, esos poderosos mercaderes que sí se aunan para que todos los negocios dependan de su arbitrio. Es por ello que hoy convocamos a la ciudadanía colombiana a que conformemos e impulsemos de manera colectiva las candidaturas al Congreso de la República para las elecciones del año 2022. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la fuerza por la paz, a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86
en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria, las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. Hagámoslo. Sin este pacto histórico, no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. No aplacemos más el anhelo de cambio de quienes hoy sufren con rigor el hambre y la violencia. Lo único que debemos aplazar en estos momentos es el miedo. Vamos por esas mayorías en el Congreso. Las bancadas que hoy luchamos contra la corrupción, la injusticia social, la violencia y la desigualdad, necesitamos refuerzos. Gracias. Muy bien, Margarita Rosa de Francisco, siempre a la altura de su nombre. El comunicado de prensa de los 7 movimientos políticos continúa de la siguiente manera. Estas listas que hemos llamado al pacto histórico son paritarias y están abiertas a todos los sectores políticos y sociales. A ellas son bienvenidas todas las expresiones de ciudadanía y de los territorios golpeados por la violencia y la pobreza. Nuestro proyecto está ligado a una consulta de todas las candidaturas presidenciales propuestas por las fuerzas progresistas y liberales, que aspiramos a derrotar en primera vuelta a los candidatos del bloque del actual gobierno. Nuestro proyecto hace parte de una transformación política, económica y social de carácter histórico y de largo aliento, que busca la realización del programa de gobierno de una reconstrucción nacional que pondrá en curso reformas estructurales que serán llevadas al Congreso de la República por una bancada mayoritaria, conformada por al menos por 55 senadores y senadoras, así como 86 representantes a la Cámara. En los próximos días daremos a conocer las reglas del juego para un diseño democrático de estas listas, su composición, las fuerzas que han aceptado esta invitación, las personalidades que representarán dignamente, en forma decente y valerosa, a una gran ciudadanía en el periodo 2022-2026. Saludamos a esta hora a los representantes César Pachón y Abel David Jaramillo, quienes ya hacen presencia. A partir de este momento, le damos la voz a mis colegas, a los periodistas, para que hagan sus preguntas. Y se invita a los demás para que se animen. Inicia Germán Gómez del periódico El Espectador. Hola, buenos días. Pues saludo a todos y tenía 2 preguntas muy puntuales. ¿Qué va a pasar pues con este proyecto de listas al Congreso, con los llamados los LCD del Congreso, por ejemplo, que está Roy Barreras, que está Rodrigo Lara, que se han unido en defensa de lo que han llamado del acuerdo de paz? ¿Se les hará la invitación? Y segundo, cuando se dice que son bienvenidas todas las expresiones de la ciudadanía, ¿también está abierta la puerta a otros sectores que no sean necesariamente de izquierda o de centro?
¿Quién quiere que responda? Decimos. Un poco de timidez. Arranca Gustavo. Cualquiera de los Bueno, Gustavo si quieren. ¿Gustavo Petro va a hablar? No, Gustavo Bolívar, tocayo. Bueno, pues yo, bueno, tomo aquí la vocería de lo que he escuchado. No, aparte de personajes del centro y de la izquierda democrática, la ultraderecha no está, ni la derecha está invitada a este proyecto. Nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás, que son 3 o 4 básicos, que es implementar la paz, definitivamente implementar el acuerdo de paz, una agenda ecológica potente que proteja nuestros páramos, que proteja nuestra agua del extractivismo, devolverle los derechos a la salud y a la educación gratuitas a la gente, entre muchas otras cosas. Entonces no caben aquí otras expresiones que están atacando precisamente desde el Congreso estos postulados que nosotros tenemos. Y sobre el papel de Roy y de Benedetti, pues precisamente Roy encaja dentro de uno de estos postulados que es el acuerdo de paz, implementarlo. Roy ha sido una persona que se ha jugado enteramente por la paz. Y Benedetti también colabora, en este momento sin reglas, porque no hemos constituido todavía una asamblea. Ustedes tienen que saber que esta sombrilla que se llama Colombia Humana no tiene personería jurídica, se la han negado por todas las vías. Y desde luego, prácticamente aquí estamos haciendo cosas de manera individual, tratando de sumar, pero pronto estas reglas ya en las próximas semanas se van a poner en el tapete para que todos estemos jalando para el mismo lado y de la misma manera, de modo que esas expresiones sí son bienvenidas a esto que hemos llamado las listas del pacto histórico, aunque tengo entendido, y eso tendría que preguntárselo a ellos dos, que ellos no van a volver a aspirar al Congreso. Entonces, ya creo que esa pregunta es más para ellos. Otoniel, si me permite una acotación complementaria a lo que bien ha dicho mi colega y compañero Gustavo Bolívar. Primero, una bienvenida a todas y todos, muy complacidos de este anuncio que es tan importante y que muestra que las fuerzas que estamos buscando un cambio no hemos estado quietas ni con los brazos cruzados, estamos trabajando muy intensamente para llegar a una gran convergencia política. Lo segundo, decir que estas listas las presentamos con el nombre de pacto histórico. Y es importante decirlo, aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por elegir a una persona a la presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia, de la mano con todos los sectores que anhelan, que sueñan ese cambio y están para eso invitados a ser parte de este proyecto. Estas listas no están cerradas. Lo que queremos decir hoy es, vengan por favor a ser parte de este gran movimiento que estamos hoy anunciándole al país. Como ya lo dijo Gustavo, están invitados muy cordialmente los sectores con los que compartimos ideas democráticas, como los que ya se han mencionado, pero también los movimientos sociales, las ciudadanías libres, la gente que está en los territorios rurales de este país, las lideresas y los líderes sociales, jóvenes, movimientos y organizaciones femeninas. Son listas paritarias, hay que decirlo, en la que las compañeras nuestras van a tener un lugar fundamental e igualmente, y con esto cierro esta intervención, van a ser listas con las que vamos a hacer una elaboración programática con la gente. Nuestro diálogo con los movimientos sociales, con todas estas organizaciones y con los ciudadanos, vamos a abrir una inscripción para que pueda la gente postularse a la lista y vamos a tener un comité de selección para recibir ciudadanos y ciudadanas que crean que deben estar en estas listas. Pues vamos con todos ellos a hacer una elaboración programática para que el 20 de julio del año 2022
radiquemos por lo menos 10 reformas, 10 grandes reformas a la Constitución y a las leyes para cambiar la historia de este país. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, senador Iván Cepeda. Doctor Ariel, El turno es para mi colega Ángel Ocampo de RCN Radio y la FM. Gracias, Otoniel. Muy buenos días a todos. Bueno, realmente son varias preguntas. Bueno, inicialmente al senador Gustavo Petro, pues como es bien conocido, se conoce desde anoche, se está dando, digamos, una discusión sobre el tema de la Alianza Verde. Y hoy el presidente de ese partido, Antonio Navarro, pues confirmó que se determinó hacer conversaciones, tener conversaciones no solamente con representantes del centro, sino también con el Polo Democrático y la Colombia Humana. La primera pregunta es, ¿está dispuesto a abrir esas conversaciones con la Alianza Verde de cara a las elecciones presidenciales? Y segundo, una pregunta para el senador Iván Cepeda. ¿Va a estar, o para que por favor aclare, senador Cepeda, si va a estar Roy Barreras en esta lista de las 52, 51 senadores para las próximas parlamentarias? Y otra pregunta, tercera, para aprovechar esta intervención. ¿Margarita Rosa de Francisco también está en esta lista parlamentaria? Esa pregunta va para mí o para Iván, pero bueno, a mí me encantaría, obviamente. Pero la propuesta que se hace va a tener una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. A todas y todos, sin excepción. Por eso su pregunta concreta alrededor de si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es de parte nuestra, sí. Nosotros estaríamos dispuestos a eso. Porque la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana. Toda. Lo que pasa es que ir pactando una nueva era, un país que transite hacia la democracia, hacia la justicia social y ambiental, hacia la paz, implica como la cebolla ir consiguiendo cada vez más y más consenso. Por eso esta primera propuesta es para obtener desde las elecciones parlamentarias que vienen, que son las primeras en el mes de marzo, mayorías en el Congreso de la República. Queremos convocar a todas las personas que ansíen un país democrático, que ansíen un país con justicia, que así ansíen un país equilibrado con la naturaleza y que ansíen un país en paz, participar de este esfuerzo común. Estas listas, y permítanme aquí profundizar un poquito, estas listas que proponemos, la lista unitaria al Senado de la República busca mayoría en el Congreso de la República. Es cambiar el Congreso de Colombia, no es simplemente obtener una personería jurídica obteniendo el umbral, no es simplemente teniendo una bancada, por muy brillante que sea, ya la hemos tenido en el pasado. No, es tener la mayoría para poder hacer las leyes de Colombia en función de las grandes mayorías populares de la gente que trabaja en este país. Eso implica que la lista es una coalición de muchas fuerzas políticas, las que aquí convocan y las que quieran aceptar esta propuesta. Así que está abierta a numerosos sectores políticos, pero adicionalmente y sobre todo es una lista no solo de agrupaciones políticas, sino de movimientos sociales. Queremos que sea un movimiento de movimientos sociales. Y entonces está abierta a toda la ciudadanía organizada bajo diferentes causas sociales en Colombia, en toda su diversidad. Queremos, y es mi propuesta aquí a mis colegas, que la lista sea mayoritariamente femenina, no simplemente mitad y mitad.
sino que sea mayoritariamente femenina y que tenga un gran componente étnico, afro, indígena, que exprese la diversidad territorial de Colombia. Esa es nuestra búsqueda, nuestro objetivo. Después de conseguido este primer peldaño en el gran pacto histórico, pues seguiremos subiendo la escalera hasta lograr un gran consenso nacional alrededor de tener un país democrático, resolviendo sus principales problemas y en paz. Gracias. Gracias, senador Gustavo Petro. Mi colega Argemiro Piñeros, de Colprensa, tiene preguntas para ustedes. Buenos días a todos. Permítame abrir aquí la cámara. Buenos días, senadores, especialmente al senador Petro, al senador Cepeda. ¿Cómo decirle a ese elector del gran voto de opinión que ustedes siempre han tenido, que se encuentra hoy con dos propuestas, la propuesta de ustedes, de un gran bloque de izquierda, de que voten por ustedes, pero también está con la propuesta de ese bloque de centro, representado por dirigentes que la semana pasada anunciaron que quieren estar también con un gran candidato de ellos? ¿Cómo decirles que voten por ustedes, pero que también representan en parte lo que es el sector de centro, que ellos también se identifican, lo van a tener ustedes? Y lo otro que quiero que me precisen es como en la minucia ya de la forma electoral, es, ¿ustedes se presentarían al estilo como se presentó en el 2018, la lista de los decentes, es decir, harían una coalición de partidos, en este caso el Movimiento Colombia Humana, la UP, la pregunta iría allí, en el caso del doctor Cepeda, ¿estarían ustedes como polo democrático también dentro de esa misma coalición, y sería para Senado y también las cámaras? ¿O harían un gran movimiento primero para recoger firmas y así sí inscribirse? Muchas gracias. Yo quisiera que en aras a lo que ha dicho Gustavo Petro, algunas de nuestras compañeras también entren a dar los enfoques que hemos elaborado de manera colectiva. Así que, por favor. Yo quisiera decir algo. Soy Aida Bella. Muy bien, Aida. Pienso que hay necesidad de mirar que tenemos varias personerías jurídicas. Está la personería jurídica de Maíz, está la personería jurídica de la Unión Patriótica. Por supuesto que nos ahorramos todo el problema de las firmas y demás. Lo que queremos hacer es un bloque muy grande para que la gente se sienta realmente representada. Los indígenas, pero también las comunidades afro, igualmente los hombres, las mujeres, que en este momento hemos ganado en el Parlamento, pues el 50% en la lista nos parece muy interesante. Y yo creo que de todas maneras lo que buscamos entre todos es ese gran pacto histórico, como lo ha descrito Gustavo Petro, que nos interesa no solamente a algunos sectores de la población, sino que le interesa a toda la población. Hay sectores en este momento independientes que realmente están esperando una renovación de ese Congreso, que como están las cosas no se puede hacer. Ahí hay unas grandes mayorías que dicen existir, unas grandes mayorías que se hacen a base de una cantidad de situaciones difíciles en el país, como la compra de votos y demás. Ustedes saben que estas bancadas siempre son unas bancadas comprometidas, no solamente a escuchar, sino también a actuar. Y hemos actuado de acuerdo a las limitaciones que tenemos en este momento con un gobierno que no obedece a los intereses nacionales, que no obedece a los intereses de los sectores más necesitados, los sectores vulnerables, de los jóvenes, pero también que debemos hacer una serie de cambios para posibilitar que podamos actuar con mucha más rapidez. Anoche hablábamos con los sectores de la cultura y yo creo que hay necesidad de mover toda una serie
de situaciones, especialmente ahora mismo que se adelanta la reforma tributaria, pues vamos a tener posiciones completamente diferentes. Que haya dos o más sectores lo responde algún otro compañero o compañera. Yo quisiera... Senadora Aida Bella, antes de darle la palabra a María José Pizarro, yo quiero devolverme un poquito y no dejar pasar por alto algo, y es una pregunta que dejó mi colega Ángel Ocampo de RCN Radio para el senador Iván Cepeda, relativa al también senador Roy Barreras. Senador. María José primero y si quieren yo. Bueno, entonces, María José. Bueno, lo primero es que, como bien se ha dicho, la idea es que esto sea un movimiento de movimientos, que al Congreso de la República llegue el acumulado de luchas sociales históricas en nuestro país, pero también queremos tener un Congreso lleno de ciudadanos y de ciudadanas y que sea reflejo de todo lo que se ha vivido, de la historia de nuestro país y sobre todo pues logrando mantener una experiencia que ya existe en el Congreso de la República por gente que ha venido trabajando durante años en pro de los postulados que ya ha enunciado Gustavo Bolívar y Margarita Rosa al principio. Por otro lado, líderes y lideresas territoriales y obviamente también líderes de opinión, de manera que podamos lograr no solamente que la necesaria renovación del Congreso se dé en términos generacionales, sino que también se dé en términos de este acumulado histórico. Es decir, al Congreso de la República tienen que llegar, obviamente, los liderazgos nuevos que se han venido forjando, que tienen un acumulado y una legitimidad construida a partir de luchas en su territorio, también la juventud y las personas que han estado en las calles liderando todas las movilizaciones sociales y por supuesto debemos estar las mujeres convocando a otras mujeres para ocupar, para lograr ese sueño que es un Congreso en la medida de lo posible paritario. Entonces, esta rueda de prensa no es otra cosa que una invitación que le estamos extendiendo a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales y esperamos que después de esta rueda de prensa vayan respondiendo quienes se sientan convocados y convocadas a esta lista, a este pacto histórico por la transformación de nuestro país. Tony, un rápido comentario entonces sobre el asunto de Roy. Él y todos los compañeros y compañeras con los que hemos estado trabajando intensamente para sacar adelante el proceso de paz, defender las instituciones democráticas en Colombia y lograr unas reformas sociales importantes, están cordialmente invitadas e invitados a este proyecto. Lo hemos dicho con claridad, esperamos que respondan a esta cordial invitación y estamos por diálogos con todo el espectro de fuerzas democráticas. Saludamos que, como lo han dicho los medios de comunicación, el Partido Verde o la Alianza Verde haya invitado a un diálogo. Esperamos que con todas las fuerzas del centro político podamos lograr una gran consulta para elegir a quien nos represente a la presidencia. Así que bienvenidos todos los diálogos y todas las convergencias. Gracias a la representante María José Pizarro y al senador Iván Cepeda. Le doy la palabra a mi colega Hernán Riaño. Otoniel, hay una La Norte. Otoniel. Señor. Hay una pregunta que no se ha contestado y es, ¿qué mensaje le enviamos a otros compañeros y compañeras de centro o de izquierda o sectores alternativos, progresistas y democráticos que no están aquí hoy? Lo primero que hemos entendido es que nosotros no tenemos vetos para los demócratas de este país. La derecha y las élites que han gobernado a Colombia y la corrupción siempre han vetado a la gran mayoría de colombianos. Y lo primero que hemos entendido nosotros es que este país lo podemos recuperar y lo podemos cambiar a partir de construir colectivamente. Y por eso ese llamado es a todo el país y a todas las fuerzas.
En el 2018 entendimos muy bien eso. Si nosotros hubiésemos estado juntos y juntas, todas las fuerzas alternativas, más una gran cantidad de colombianos y colombianas, líderes, lideresas sociales, campesinos, indígenas, afros, jóvenes, pues en el 2018 hubiésemos podido iniciar ese gran cambio y esa gran recuperación del país. El llamado que le hacemos hoy desde esta propuesta de Colombia. Esta es una propuesta que no tiene caudillos, esta es una propuesta que está llena de sueños, de esperanza, de contenido y de realidades. Y eso lo hemos aprendido todos los días en la tragedia que vive el pueblo colombiano. Ayer que veíamos en el barrio Juan 23 en Buenaventura, casi que un barrio desplazado completamente, y vimos las casas lacustres y decíamos, nosotros vivían en la miseria y hasta la miseria se la quitaron. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Y porque no puede seguir pasando es que estamos llamando a todos y a todas para que nos juntemos y le devolvamos la vida, le devolvamos la paz a la gente. Nosotros creemos que ir fracturados en el 2022 es complicado, es difícil. No quiere decir que no lo vamos a lograr, porque este llamado lo estamos haciendo a 50 millones de colombianos y colombianas que en más de 20, 30, 40 años y 200 años han visto cómo saquean este país y cómo nos condenan a la desigualdad y a la corrupción. Así que este es un llamado que reiteramos desde este propósito, desde este esfuerzo nacional, sin vetos, para que nos sentemos a construir un programa, para que nos sentemos a construir las reglas de juego, porque es casi que de esas oportunidades que no podemos perder en Colombia, y es que estamos llamando a todos los colombianos y colombianas a construir esa patria que hace rato no la tenemos. Ese es el llamado que le hacemos a todos y a todas que hoy están tratando de construir otras alternativas, vetando, señalando y definitivamente poniendo en riesgo la democracia o lo poco y nada democracia que queda en el país y los sueños de los colombianos y colombianas. Gracias, Jota. Gracias, senador Alexander López. Congresistas, les informo que hay varias preguntas de muchos de mis colegas, pero el representante David Racero quiere hacer una intervención porque al parecer tiene que retirarse. Representante David Racero. Muchas gracias, Otonio. Un cordial saludo, muy buenos días a todos y todas. A ver, yo quiero sintetizar un poco el mensaje también de esta manera. A los colombianas y colombianas les queremos decir que pese a todo, hay una luz al final del túnel, que pese a este desgaste que ha llevado el presidente Duque al país en términos de salud y en términos económicos, hay una luz al final del túnel. Y partimos del sentido común, de lo que los ciudadanos de a pie reconocen y tienen presente. Y es justamente el desprestigio al que ha llevado los congresistas actuales a una institución tan importante que es el Congreso de la República, pilar fundamental de la separación de poderes y de la República. Un desgaste que ha llevado a los indicadores peores de desprestigio, de inconformismo y de ilegitimidad. Los congresistas aquí presentes, hombres y mujeres, hemos hecho una gran tarea, pero necesitamos refuerzos. Necesitamos más ciudadanos y ciudadanas. Aquel ciudadano o ciudadana que seguro está inconforme, pero que todavía no sabe canalizar su inconformismo en esperanza. Somos una gran mayoría social que nos ha costado ser mayoría política electoral. Y esa es la invitación que hacemos acá, como el gran pacto histórico que no tiene vetos y que más bien invita a canalizar la indignación en esperanza. A las juventudes, a los desahuciados, a las mujeres, a esa Colombia profunda en las regiones, que en este momento sabe que ya no aguantamos más y que es necesario transformar ese Congreso, invertir la correlación de fuerzas en el Congreso para poder tomar las decisiones por medio de votación de leyes, actos legislativos para hacer las reformas fundamentales. Así que es una invitación especialmente, y por eso quiero hacer énfasis. Aquel que tal vez no ha votado antes, aquel joven que va a votar por primera vez,
aquel ciudadano o ciudadana que tal vez votó por Duque y por Centro Democrático la vez pasada y que hoy se siente completamente desesperanzado. La invitación es para ellos también y para ellas, porque el pacto histórico que proponemos es un pacto histórico que invita a toda la ciudadanía colombiana. Es el momento de hacer el cambio, es el momento de hacer la transformación y desde ya, un año antes de las elecciones, nos organizamos y nos preparamos junto a la ciudadanía en la calle. Ya no más reuniones a puerta cerrada, ya no más reuniones vetando, ya no más reuniones de espaldas a la gente. Es una gran invitación y muchas gracias a los presentes y muchas gracias a los periodistas, a quienes nos están viendo. El inconformismo de ustedes es nuestro inconformismo. Gracias, representante David Racero. Vienen preguntas de mis colegas Hernando Riaño de La Norte, Cintia Pineda de Red Más Noticias y Nicolás Méndez de la revista Semana. Hernán Riaño, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos y pues permitirnos a nosotros los medios alternativos poder preguntar. Eso es una gran muestra de avance democrático en la información. El senador Gustavo Petro, y lo acaba de decir el senador Alexander López y otras figuras, han manifestado que este pacto debe hacerse mediante un programa básico. ¿Cómo se va a construir el programa? ¿Cuándo se va a conocer el programa? ¿Quiénes pueden intervenir en la construcción de ese programa, de este pacto histórico? Muchas gracias. ¿Para quién es la pregunta, Hernán? Pues como varios senadores se han referido básicamente a la construcción de un programa que garantice el pacto histórico, pues puede ser para Gustavo Petro, para Iván Cepeda, para todos los que en anteriores intervenciones se han referido a que este pacto debe ser con base en un programa que reúna a todo el mundo. Moderador, le propongo que conteste esa pregunta Anita López, que está aquí presente. Yo lo único que agregaría a la pregunta es que para todo ciudadano o ciudadana que quiera votar por mí a la presidencia, si es que me convierto en candidato presidencial, para ello debe haber una consulta en el mes de marzo, a la cual están invitados todos los sectores políticos y sociales que quieran participar. Los invito a votar por esta lista que se está configurando, la lista del cambio histórico en el Congreso de la República. Así que invitaría a Clara López que respondiera la pregunta que nos ha hecho el amable periodista sobre cómo se constituye un pacto histórico en Colombia. Doctora Clara López. Muchas gracias a Gustavo Petro. Un saludo a todas y a todos los colegas de esta gran convergencia democrática. La construcción de un pacto histórico parte de buscar dónde encontramos coincidencias, de buscar lo que nos une y no lo que nos divide. Si nosotros hiciéramos una lista de los acuerdos programáticos factibles, aquellos temas que se han tratado desde los sectores del centro, pasando por la centroizquierda hasta la izquierda, encontramos infinidad de temas en los cuales podemos rápidamente acordarnos. La renta básica, que casi logra pasar por el Congreso de la República. No de poca monta cerrar la fábrica de víctimas que es Colombia para darle cabida a la implementación integral del proceso de paz. Tenemos muchas coincidencias. La reforma de la Ley 100, por ejemplo, una salud pública que sea un bien público para todos y no el esquema y modelo privatizado que ha mercantilizado la salud. Si es que en cuanto a temas de coincidencia y convergencia hay muchos. ¿Y cómo los discutimos y cómo los concretamos? Pues ya lo ha dicho David Racero. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las organizaciones sociales, tenemos que convocarnos en las veredas, en los barrios, en las comunas. Ahí es donde está la gente sufriendo, pasando hambre. Esta cuarentena
ha generado una profundización de la crisis económica de desempleo y pobreza y desigualdad que ya se venía gestando con el modelo económico que se ha implantado en nuestro país, que privilegia lo privado sobre lo público y que reduce la capacidad del Estado para dar respuestas. Entonces, la convocatoria, como aquí lo han dicho todos y lo seguiremos diciendo, es amplia. Vamos a hacer reuniones, cumbres, foros en todo el país, en todos los espacios, para convocar a las personas, porque esto no es solamente para convocar movimientos y partidos políticos, no es solamente para convocar organizaciones sociales, sino para que líderes, lideresas, personas que quieran construir este nuevo país del pacto histórico que transformará a Colombia en un país verdaderamente democrático, que responda al cambio climático y que genere condiciones para la igualdad que todos anhelamos, debe construirse en esos espacios con personas de a pie. Así es que en esta lista caben los ensalzados, caben nuestros senadores que han jugado tal papel tan importante, nuestra senadora en el Congreso de la República, y cabe la persona de a pie, del barrio, que quiera construir el futuro que todos compartimos para nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, doctora Clara López, y qué bueno verla recuperada. Otoniel, permíteme por favor complementar un poco. Gracias. Adelante, Marta. Bueno, yo los saludo desde La Guajira, que estoy con mis autoridades indígenas, desde el Movimiento Maíz. Ando en un recorrido por todo el país, pero también quiero agregar algo a lo que comentaba Gustavo Petro y la doctora Clara, y es que esta es una convergencia para recuperar los espacios democráticos de Colombia. Por eso queremos hoy motivar a los jóvenes y a las mujeres a integrarla de manera masiva, que esta lista se llene de jóvenes, de mujeres, de nuevos liderazgos, de liderazgos decentes, a ocupar esas representaciones que merecemos en el legislativo. Pero además de eso, invito a todos los colombianos, a todos los sectores, a construir desde las regiones las propuestas y los programas que quieren que estén en el nuevo gobierno, a corto, a mediano y a largo plazo. Es la ciudadanía, son los colombianos los que tenemos que construir las propuestas para gobernar nuestro país, más allá de las personas, más allá de los candidatos. Somos nosotros quienes tenemos la capacidad de conocer nuestros contextos, nuestras realidades y asimismo las soluciones para que esas transformaciones que tanto reclamemos lleguen a los territorios. Pero esa es mi invitación desde el movimiento indígena, desde el movimiento Maíz, para todos los colombianos. Gracias, doctora Malta Peralta. Señores congresistas, me disculpan, pero los colegas periodistas tienen preguntas aquí. Cintia Pineda, de Red Más Noticias, adelante, por favor. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfectamente. Hola, buenos días a todos. Bueno, quiero preguntar qué personajes de la vida política, además de los que ya hacen parte del Congreso, van a estar en esta lista, teniendo en cuenta de que muchos de los que están, si podemos decir, en esta coalición, como Gustavo Bolívar, Benedetti, Roy Barreras, Alexander López, pues no van a volver al Congreso. Entonces, quisiera saber, digamos, a quiénes se ha invitado para captar esos votos, para lograr esas mayorías que ustedes quieren. Muchas gracias. A la fortuna nuestra, Bolívar va a volver al Congreso. Quiero dejar esa constancia. Ah, sí, pero él había dicho que no. Bueno, miren, yo estoy resolviendo unos problemas personales, seguramente lo lograré, pero mi mayor interés como persona, como colombiano, ya despojándome de la investidura, es que lleguen al Congreso 55 senadores y a la Cámara 86. El nombre no importa porque va a haber un programa único que nos una. Va a haber una sola fuerza empujando para realizar las mismas transformaciones. Y sobre todo, aquí viene algo muy importante que la gente no puede perder de vista, son las fechas. El 13 de marzo del año entrante hay una elección que es la de congresistas y las consultas. Yo les quiero proponer un combo que se llama Combo Renovación.
para que la gente vote a la par por nuestros candidatos alternativos sin vetos y por algún candidato de nosotros, ya sea a la Cámara y al Senado. Si no votamos en combo, sucede lo que pasó en 2018. Gustavo Petro con 8 millones de votos y nosotros con 500,000. Eso no puede volver a suceder. Nosotros estamos aspirando a 5 millones de votos. Esa es la meta. Yo como empresario le pongo números a las metas y nuestra meta es 55-86 con 5 millones de votos. Tenemos que meternos ese número en la cabeza, todos jalar para el mismo lado y saber que si votamos por esa lista del pacto histórico, que es la que estamos lanzando hoy, vamos a tener unas mayorías en el Congreso que nos garanticen, primero que todo, acabar con estas castas políticas regionales que han postrado a sus regiones, a sus habitantes a través del clientelismo y la compra del voto. Eso es lo más importante. Acabar con esa casta política regional que ha venido usurpando el poder en favor de su familia, en favor de sus bolsillos, etcétera, ya lo saben. Y lo segundo, tener un presidente con mayorías en el Congreso que lo pueda respaldar. Porque también lo digo, sinceramente, de nada sirve que elijamos ese candidato que salga de esa consulta única que proponemos para marzo si no tenemos unas mayorías en el Congreso. Es muy poco lo que podría hacer. De modo que lo más importante es el combo. No se les olvide, combo, renovación. Un voto por el candidato, llámese como se llame, si es Gustavo Petro, si es Francia Márquez, si es Alexander López, que está aquí presente, que son por ahora nuestros candidatos presidenciales, o Roy Barreras, si decide estar en esta consulta, y los demás que ojalá vengan, esa coalición que se está formando en el centro, ojalá se coaligue con nosotros y tengamos una sola consulta. Y lo más importante es tener un voto por un candidato en esa consulta y un candidato a la Cámara y al Senado. Solo así podremos lograr transformar este país con mayoría en el Congreso y con un candidato alternativo. Quiero que eso quede bastante claro. No se olvide, combo, renovación. Gracias. Toniel, no sé. Apagado, no sé Toniel. No tienes apagado el micrófono, Toniel, no te escuchamos. Perdón. Qué pena. No se le escucha, Toniel. A los representantes Wilson Arias y César Pachón que me tengan un poco de paciencia, porque viene Nicolás Méndez de la revista Semana y a continuación una pregunta de Ecuador que me parece bastante interesante. Muy bien, allá están. De la revista Semana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tengo dos preguntas puntuales. La primera es para el senador Iván Cepeda y es, digamos, de la entrada del Polo a esta gran colectividad que históricamente pues siempre ha ido solo, por decirlo así, y digamos sabiendo que él fue el facilitador de estos diálogos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y por qué apostarle esta vez en esta coalición? Y la segunda es directamente para Margarita Rosa y reiterar una pregunta que había hecho un colega y es si ella irá en esta lista al Congreso. No, aquí no ha habido facilitadores porque entre nosotros ha fluido históricamente el diálogo. Somos fuerzas afines que hemos dado muchas luchas desde hace mucho tiempo y en muchos escenarios. Tenemos una historia en común y tenemos una muy grande afinidad e identidad frente a lo que está ocurriendo en el país, obviamente con matices, con visiones particulares, pero no ha habido facilitación. Aquí ha sido fácil y ha fluido muy bien y ojalá eso ocurra también con muchos otros sectores con quienes queremos encontrarnos. Así que hemos tejido de manera muy colectiva y lo vamos a seguir haciendo, como aquí se ha podido ver, este trabajo. Yo me gustaría referirme en relación con lo de Margarita Rosa. Margarita ha insistido en que por el momento no quiere acompañar o tener una curul en el Congreso de la República, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotras vamos a seguir insistiendo en que Margarita haga parte de estas listas y no solamente Margarita, sino muchísimas otras mujeres valiosas que están en todos los territorios. Ese es un empeño, una conversación que ya hemos iniciado con ella y estaremos trabajando conjuntamente para convocar, entusiasmar a todas las mujeres de este país. Aquí es muy importante saber que tenemos que ganar, que tenemos que construir mayorías en el Congreso, que tenemos que ganar la presidencia de la República y que tenemos que
tener un Congreso renovado, con caras nuevas, con gente joven, con gente que también tiene experiencia y sobre todo con muchas mujeres valiosas que hay en el país y que están en los territorios esperando ocupar el Congreso de la República con su voz y con sus luchas. Gracias, María José. Elkin Sarria, de Contagio Radio, que están en directo, y se prepara Kenneth Torres, de Blue Radio, y posteriormente el periódico La Patria de Ecuador. Elkin. Muy buenos días para ustedes. Estamos desde Buenaventura, acompañando a la población de las comunidades negras aquí en medio de esta situación de SOS. Y pues me surge la pregunta un poco respecto de lo que mencionaba el senador Gustavo Bolívar sobre el clientelismo. Hay muchísima miseria en muchísimos sectores del país. Las periferias de las ciudades están llenas de personas muy necesitadas. Y por eso quisiera saber cómo se ha pensado este gran pacto para enfrentar ese clientelismo y para enfrentar esas maquinarias políticas que evidentemente se ponen a funcionar en todas las elecciones y que tienen el poder de elegir a esas castas políticas, como las llama el senador Gustavo Bolívar. Esa es una primera pregunta, puede ser para el senador Gustavo Bolívar. Y la otra pregunta tiene que ver con la idea que se ha vendido de la polarización entre izquierda y derecha y que pone a los candidatos y candidatas del centro como los más opcionados o los más justos. ¿Qué decir de esa idea o esa sensación de polarización que también está calando en grandes mayorías en el país? Yo le cedo la palabra, muchas gracias por la pregunta. Yo le cedo la palabra a una de nuestras concejalas que también está aquí presente. No sé cuál de ellas quiera responder acerca de cómo es que vamos a acabar el clientelismo y estas castas regionales. Bueno, si quieres, Gustavo. Que no es un político, es el elector. Ana Teresa, bueno, Ana Teresa. Bueno, Gustavo, cierran gracias. el micrófono, por favor, los demás. Gracias. Yo creo que en el Consejo de Bogotá nosotras tenemos 4 mujeres por la coalición que hicimos, Colombia Humana, Unión Disculpa, Ana Patriótica. Teresa, hay un micrófono abierto. ¿Quién lo puede cerrar? No es ella. Ana, hay muy mala conexión, Ana Teresa, Aló, no te estamos ¿me escuchan escuchando ya? bien. ¿Me escuchan? Ya, listo. Sí, dale. 4 mujeres llegamos al Consejo de Bogotá por la coalición Colombia Humana, Unión Patriótica, Maíz. Hoy se abre un escenario más amplio. Es una alegría para Colombia que sigamos en este camino de la unidad. Creo que justamente lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en los cambios que necesita el país. Yo creo que ha sido una experiencia muy importante la que hemos desarrollado en el Consejo. Nosotras nos declaramos en independencia desde el primer día y las 4 hemos sido realmente voceras de propuestas que sirven a la ciudad, porque propusimos en los momentos más críticos como los que estamos viviendo, el tema de ingresos garantizados para la población más pobre, una reforma al sistema de salud y una atención de salud prioritaria gerenciada desde la Secretaría de Salud. Nos hemos opuesto a que los recursos vayan para las grandes obras de movilidad y no para las necesidades urgentes de la gente. Y eso es lo que demuestra tener un camino. Y yo creo que entre más sigamos uniéndonos, vamos a llevar las propuestas de esta coalición al Congreso, como lo han hecho los congresistas, pero lo vamos a hacer con mayor amplitud y como lo sugiere Gustavo Bolívar, 55-86, lo apoyamos, apoyamos esta iniciativa y nos parece que ganar en el 22 es necesario, pero ganar el Congreso es fundamental para poder desarrollar el programa político que tanto hemos soñado. Gracias, Gustavo. Doctora Ana, muchas gracias. Doctora Susana Muhammad también quiere complementar la pregunta. Sí, claro. Bueno, yo tuve la experiencia de luchar mi curul al Consejo de Bogotá en Corferias,
y enfrentarme al sistema electoral colombiano. Esta lista y esta coalición tiene que tener una estrategia electoral desde ya absolutamente coordinada, porque necesitamos un ejército de personas en toda Colombia cuidando los votos. Generalmente lanzamos el programa, lanzamos la coalición política, hablamos obviamente de la propuesta de país, eso es fundamental, pero desafortunadamente todavía hoy en Colombia las elecciones se pierden en el software de la registraduría, las elecciones se pierden ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral, nombrados por el mismo Congreso, en un sistema electoral que está hecho con por lo menos 10 pasos para darle cabida a la corrupción. Lo que está diciendo el periodista de Contagio Radio es absolutamente fundamental. Entonces, invitamos desde ya no solamente a aquellos que van a ser candidatos, sino a una estructuración milimétrica del proceso electoral en todo el país, porque aquí nadie nos va a garantizar las elecciones. Esto ya se vivió en las elecciones del 2018, 2 años después tuvimos la ñeñe política y cada paso del sistema electoral es una oportunidad de hacer trampa. También esta coalición y estas listas desde ya debemos promover la auditoría independiente del software de la registraduría. No es posible que los partidos políticos no tengan acceso hoy a cómo es el diseño de los algoritmos que cuentan los votos y que terminan dando el resultado final. Y eso no da buena espina con la reforma al Código Electoral que se aprobó en el Congreso el año pasado, que todavía no le da garantías a todos los partidos. ¿Cómo es posible que hoy no haya un pacto de todos los partidos en la participación democrática de las reglas del juego y el proceso sistemático electoral? Creo que esto es uno de los temas fundamentales y la coalición tiene que empezar a hacer una estrategia desde ya, porque realmente la organización logística, técnica y política para cuidar los votos es fundamental para que lo que hagamos en la calle no nos lo roben en las urnas. Si me permite, solamente un testigo en cada momento. Otoniel Navas, permíteme contestarle al periodista de Contagio Radio, sí. Permíteme, Navas, al periodista de Contagio Radio contestarle sobre el clientelismo, si me hace el favor. Sí, doctor Germán Navas. Es que Otoniel parte de una premisa que es muy común, el clientelismo. Nosotros no podemos ser clientelistas porque no tenemos el poder. El clientelismo lo ejerce quien tiene el poder para repartir los cargos. Ahí es donde el elector tiene que cambiar su comportamiento. Porque es el elector el que termina en última diciéndole, pues, yo voto por usted, pero ¿usted qué me da? En este país corrupto se cambiaron las balotas. Anteriormente el político llegaba a decir, yo compro votos. Ahora llegan, porque lo hemos visto, yo vendo los votos. Ahí es cuando ustedes, los medios de comunicación, tienen que insistirle al ciudadano en que no cambie su voto, porque el problema está ahí. El colombiano es un corrupto elector que no quiere hacer nada si no le dan voto. Distinta situación en el caso de Gustavo Petro, que fue un voto que se hizo por él porque la gente lo quería, pero el otro tenía el poder. El clientelista es el que tiene el poder, de verdad, que los clientelistas son en este momento los duquistas y sus mariachis. Gracias. Bueno, escuchemos a Kenneth Torres de Blue Radio y Wilson Aria y César Pachón. Enseguida les doy la palabra. Muy buenos días, un cordial saludo a todos. Y son 2 preguntas. La pregunta número 1 es la siguiente, para una claridad mía y también de pronto para el elector que se va a encontrar con este listado, con esta lista. ¿Va a aparecer nuevamente pues candidatos del Polo, del Maíz, de Colombia Humana, o van a ser totalmente unidas en esa gran lista que van a presentar? Y la segunda, ¿quiénes son o cuáles van a ser estos precandidatos que van a participar de pronto de esa consulta que están hablando que se realizaría en el mes de marzo? Tengo entendido pues que sería una del doctor Gustavo Petro por Colombia Humana, Alexander López por el Polo, y ¿habría alguien del Maíz o va a ser entre los dos? ¿Cómo va a ser esa elección? Francia Márquez, faltó Francia. Y la de Francia Márquez. ¿Quién responde? Bueno, si quieren respondo.
Mira, lo de la lista unificada, es que esta es una lista país. Lo que se quiere, además de concretar la política, además de discutir el programa, el pacto histórico es eso, es cómo nos ponemos de acuerdo. Los casi 50 millones de colombianos que somos gente de bien para recuperar a Colombia y recuperarla de eso que hemos estado hablando en esta rueda de prensa, o sea, cómo derrotamos el paramilitarismo que se ha incrustado en el Estado, cómo derrotamos la mafia que se ha incrustado en el Estado, cómo derrotamos el clientelismo, cómo derrotamos la compra de votos, cómo derrotamos la ñeñe política, cómo derrotamos todas estas tragedias que vive en Colombia y que no nos permite tener una democracia. Y para eso es necesario construir desde abajo. Perfectamente el Polo le puede haber dicho a este esfuerzo colectivo, nosotros ponemos 6, 7, 8 candidatos al Senado o candidatas, en las cámaras somos fuertes en las regiones y ponemos estos y estos candidatos, el maíz igual, Colombia Humana igual. No, lo que se quiere es que haya una amplia discusión en las regiones, en los barrios, en las comunas, en la zona rural, ¿sí? En las ciudades intermedias, y empezar a recoger esos liderazgos que hay, esos líderes sociales que a veces solamente aparecen en los listados de líderes sociales asesinados, en los más de ya 700 líderes sociales asesinados en lo que va corrido el gobierno de Iván Duque y después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, lo que se quiere es también recoger esos liderazgos, esas luchas sociales que se libran a diario por el medio ambiente, por los trabajadores, que se libran también por el territorio, que se libran diariamente por el derecho a la salud, en fin, todas esas luchas que se presentan, queremos también traerlas a este esfuerzo. O sea, ¿quién más que esos colombianos que viven el rigor de la desigualdad para no hacer parte de estas listas? O sea, ellos deben estar aquí y ellas deben de estar en esas listas, y es lo que se quiere. De ahí que ese pacto histórico no solamente es ganar las elecciones en el Congreso, sino que ese pacto histórico lleva justamente a ese gran programa que no nos vamos a cansar de plantearlo. Pero en ese pacto histórico, innegablemente, hay dirigentes, hombres y mujeres, que tienen todas las condiciones para ser presidente de Colombia. Y pasa por ahí. O sea, lo que no se quiere es imponer un nombre, lo que no se quiere es tener un caudillo, lo que no se quiere es decirle al país es este y punto, no, lo que se quiere es atraer, y por eso nosotros hablamos de que hay que unificar a Colombia en eso. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a las demás fuerzas alternativas y democráticas y de centro. Justamente la discusión que hay en este momento al interior del Partido Verde. Un sector del Partido Verde plantea que debe haber vetos y debe haber exclusión, pero otro sector del Partido Verde está diciendo no, abramos la discusión sin vetos, sin ningún tipo de señalamientos, y construyamos colectivamente por el bien del país. Aquí supuestamente muchos y muchas con quienes nos encontramos en el Congreso hemos estado juntos enfrentando la corrupción, presentando proyectos, enfrentando reformas, haciendo plantones. Nos hemos encontrado en grandes movilizaciones sociales y hoy un pequeño sector del Partido Verde nos veta, y creemos pues que entonces ¿cuál es la política real de este país? Entonces ese es el planteamiento. O sea, vamos a una lista donde pueden estar los líderes sociales, los dirigentes políticos, empresarios, donde pueden estar sindicalistas, donde pueden estar también profesionales, donde pueden estar jóvenes, mujeres, adultos mayores, en fin, todos aquellos y aquellas que están hoy luchando por este país y luchando para hacer esos grandes cambios. No solamente los dirigentes que estamos aquí en este espacio convocando, nos estamos convocando a algo supremamente grande, además del programa y además de la gran consulta en marzo, que esa consulta va a definirnos el candidato por el cual o candidata por la cual nosotros vamos a acompañar con ese gran programa y con esa lista naturalmente ganadora que va a recuperar el Congreso y que va a recuperar la democracia. Ese es todo, diríamos nosotros, todo el eje de una propuesta y de todo un contenido general. O sea, no es una sola cosa, es un todo, porque vamos por todo. Es la única forma de recuperar a Colombia. A Colombia se recupera en un gran pacto nacional, con una gran unidad nacional, movilizando las conciencias, movilizando los sueños y obviamente tejiendo esa gran patria, ese gran país que requerimos pues, para devolverle los derechos, para devolverle la tranquilidad y la alegría al pueblo colombiano. Gracias, senador Alexander López. Escuchemos a Wilson Arias y a César Pachón, que hace rato están esperando, y
procedo a leer la pregunta desde Ecuador que hace rato vengo anunciando. Doctor Wilson. Gracias, Otoniel. Bueno, yo quiero referirme muy especialmente a lo que se ha dicho sobre lo que se pregunta sobre polarización, centro, izquierda, derecha, en fin. Pareciera ser que a veces, y es una precisión que quisiera hacer conceptualmente hablando, mencionar las profundas desigualdades que existen en Colombia es polarizar, y no. Es la vida material de la sociedad la que está, la que comporta un distanciamiento social enorme. Las cifras que daban recientemente, un cálculo muy preliminar de Jorge Garay y Spitia, dicen 62% de la población en condición de pobreza en general y de vulnerabilidad. Esto ha evolucionado en medio de la pandemia de manera enorme, atroz, por retrocedido más de una década en materia social. Eso es lo que está distanciado socialmente hablando. Pronunciarlo, fíjense ustedes, con frecuencia es estigmatizado, macartizado, sindicado. He ahí al polarizador que menciona semejante y tan brutal desigualdad. Antes de pandemia, el último censo agropecuario dijo que el 1% de las unidades productivas más grandes tiene el 81% de la tierra en Colombia. Usa el 81% de la tierra en Colombia. Es decir, una fracción muy pequeña y una fracción grandísima. El 99% de los colombianos disputa el 19% de la tierra. Dígame si eso no es una desigualdad brutal, de las más grandes orbitalmente hablando. De modo que señalamos eso, es decir, y agrego, ahora, después de la pandemia, los llamados alivios tributarios financieros del capital financiero se volvió un atraco para la población, lo hemos dicho. Hay gente que está ahorcada y está a punto de perder su modesto patrimonio a esta hora, es decir, se va a profundizar la pobreza. 144.000 empresas quebradas, según nos dice la CEPAL. Cuotas abusivas en el ICETEX, jóvenes angustiados por esos hechos, y la gente del rebusque preocupada porque le van a subir el IVA a la canasta familiar al 19%. De modo que esos son los hechos muy notorios, además, que merecen que alguien los mencione. Y esos son los hombres, mujeres, jóvenes y adultos que queremos que estén en esta lista. Los jóvenes vapuleados por el ICETEX, vengan a la lista. Quiero hacer otra aclaración. Claro que tiene un profundo contenido popular, lo que aspiramos, pero fíjese usted, también nuestra propuesta de pacto histórico es interclasista, es decir, aquí pueden estar empresarios que también son objeto de abuso por parte del innombrable, y con este término, Otoniel, qué bueno poder reivindicar a Margarita, que se ha venido con una columna hermosa diciendo que el verdadero innombrable de Colombia, el innombrable de todos los innombrables, es así que está al centro de nuestras preocupaciones. Es todo un país, volumen enorme de colombianos, millones de colombianos, frente a un porcentaje ínfimo de privilegiados que están clavando a la gente. Entonces, decir un poco que la amplitud radica en ello, sin que nos desconfiguremos, porque seguiremos llamando las cosas por su nombre. Para hacer política de la buena, hay que seguir mencionando al innombrable, Luis Carlos Sarmiento Angulo y compañía. La extrema derecha y el extremo capital financiero que tienen empobrecida a la nación y con una democracia muy liberal. Gracias, Otoniel. Senador Arias, muchas gracias. Escuchemos al representante César Pachón. Gracias, Otoniel. Un saludo para usted, todos los colegas y las personas que se encuentran presentes. Esta es una unidad de fuerzas, de movimientos políticos, de movimientos sociales que no es excluyente, y por eso estamos los campesinos acá. Es un sector que siempre ha sido excluido, es un sector marginado al cual no le asignan presupuesto. Y entre las preguntas que desarrollaron los periodistas está cómo se va a hacer ese plan o esa propuesta nacional. Nosotros hemos planteado unos comités que van a hacer unas giras nacionales, y en este caso yo estaré en la gira del sector agropecuario. Vamos a convocar en todos los departamentos de Colombia a esos líderes y lideresas que trabajan por el campo, que sufren en el campo, que necesitan y lo quieren ver próspero, y ahí estaremos nosotros al frente acompañando esta gran propuesta, y esperamos y ver a muchos de ellos haciendo parte de estas listas que representen a sus regiones para acabar con esas castas políticas, como aquí lo estamos diciendo. Hoy venimos a proponer un sueño de unidad sin vetos, un sueño en el que ustedes, los ciudadanos, sean los protagonistas, un sueño de una Colombia soberana, una Colombia con trabajo, una Colombia con equidad, una Colombia con oportunidades para todos y todas. Cada uno de nosotros, los congresistas que estamos acá presentes, hemos hecho muchos esfuerzos. Venimos algunos de la lucha social, venimos de las luchas sindicales, hemos hecho esfuerzos por abrirnos los espacios y un camino, un sistema, dentro de un sistema que desde hace décadas nos viene excluyendo.
Y hoy esta lista, esta unidad, esta fuerza es para incluir. Hoy nosotros queremos abrirle el espacio a ustedes, a los ciudadanos que no han sido representados, pero que tienen todas las capacidades y tienen el amor por esta patria. Queremos construir una fuerza diversa y representativa de las regiones, una fuerza donde quepan todos y todas, donde nos representemos a nosotros mismos. Este sueño que le proponemos no es imposible, como muchos nos lo han hecho creer, no es imposible, lo vamos a hacer real, vamos a ser capaces, construiremos una Colombia en paz, una Colombia sin corrupción, una Colombia con un campo próspero, que yo creo que sería lo más lindo y digno de esta tierra, una Colombia con memoria y con verdad, una Colombia que cuida a sus jóvenes, una Colombia donde la salud sea un derecho y no un privilegio. Por eso les decimos, ¿quién dijo yo? Para cambiar a Colombia y cambiarla para siempre. Esa es mi invitación, Otoniel. Gracias. Gracias, representante César Pachón. Los colegas de Ecuador me han pedido leer la pregunta porque ellos tienen unos problemas ahí de micrófono. Dice así: muy buenos días, un saludo desde a los presentes, desde el periódico La Patria de Ecuador. Pregunta para Gustavo Petro, Atiquigua y Marta Peralta. En Ecuador, Arauz irá a segunda vuelta, según se observa, frente al derechista Lasso. ¿Cómo no excluir la agenda indígena para que no sea un apéndice, sino una verdadera opción de poder y no pase lo ocurrido con Yacu Pérez? ¿Qué sectores indígenas, negros y campesinos están en el pacto histórico que se propone? Ustedes tienen la palabra. Cedo la palabra, no sé, a Atiquigua si quiere contestar o a Marta Peralta. Gracias. Bueno, nosotros como movimientos indígenas que estamos viendo esta estrategia del pacto histórico, nuestra tarea será también motivar y convencer a todas las organizaciones indígenas, a todos aquellos que también de pronto han acertado o no en sus decisiones como ciudadano a la hora de elegir en las urnas, a que en este pacto histórico nosotros como pueblos indígenas vamos a tener las garantías entre iguales, ¿sí? Lo mismo que cualquier otro sector que entre a ser parte de esto, de construir nuestras propuestas donde haya inclusión para las problemáticas que hay en nuestras regiones y en nuestros territorios. Nosotros también necesitamos garantías de pervivencia y de vida para nuestros líderes y autoridades que están siendo asesinados. Entonces nuestra tarea será eso, seguir caminando el país, seguir motivando a aquellos indígenas y a aquellas organizaciones de que en esta convergencia, en este pacto histórico, los protagonistas tenemos que ser nosotros, los que hemos venido siendo excluidos desde los diferentes espacios de poder, los que hemos venido siendo excluidos y sufriendo el derramamiento de sangre en este país. Entonces, en este pacto histórico, los protagonistas deben ser los indígenas, los afro, los jóvenes, los ambientalistas, todos aquellos que no nos hemos sentido representados en los 200 años que lleva gobernándose al pueblo colombiano. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias al senador Gustavo Petro. Un saludo para el periódico La Patria allá en Ecuador y también para todos los periodistas y representantes presentes. Esta pregunta tiene una relevancia en el marco de esta pandemia. Tiene una relevancia porque no la podemos responder solamente desde el contexto político de nuestro país. Estamos en un momento donde la pandemia demuestra la crisis civilizatoria humana. Abiti Bulsichari, decimos nosotros en lengua materna, el pueblo arhuaco, significa que solo tenemos dos caminos para elegir como seres humanos. O continuamos en el camino de la autodestrucción, con estos modos de producción, de consumo, de acumulación, con estos discursos y visiones hegemónicas, eurocéntricas, antropocéntricas, este mandato de desigualdad racista, colonial,
profundamente violento, no solamente directo, que toma el cuerpo y la vida de las mujeres, de los indígenas, de los campesinos, estructural, cultural, o el camino de la conciencia. Esto es un llamado a un pacto no solamente histórico, sino bioético, de colocar la vida en el centro. Yo creo que aquí nos une el cuidado de la vida. Y ahí quiero, en primer lugar, decir que me alegra encontrarme nuevamente con muchos amigos y amigas porque saben que hay una crisis profunda humana y es nuestra identidad. Somos agua. No solamente el mundo es una gotica de agua que gira alrededor del sol, sino que somos agua. Somos la tierra que camina, somos lo que comemos, somos lo que respiramos. Así que la agenda indígena es elegir entre el agua que nos calma la sed, sin distingos de ideologías, de religiones, de estratos sociales, o el agua que se nos contamina, o el agua que se nos secuestra, como Hidroituango. Si el río Magdalena es el cuerpo de Colombia, el río Bogotá, el río Medellín, el río Cauca, son ríos hermanos que fluyen hacia la madre mar, que es el mar Caribe, para nosotros Aluna, Ati, Arruama. Hidroituango fue como habernos amputado la mitad del cuerpo. Que no vengan a mí a decir que tenemos que elegir entre la derecha, la izquierda o el centro. Este es un verde, pero un verde de discurso, de marketing político, porque quien secuestra un río no puede representar la agenda verde. Y yo aquí quiero, por supuesto, honrar las vidas de Quimi Pernía y tantos indígenas y pueblos que soñamos también en la Constitución del 91, el sueño de una nación multiétnica y pluricultural. ¿Y qué ha pasado hoy? El exterminio físico y cultural de nuestros pueblos. Por eso, creemos que el mayor consenso social de la historia de Colombia ha sido la Constitución Política del 91. Ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural nos pertenece a los que luchamos contra la homogenización, contra la uniformidad, que es una violencia sutil, pero la más profunda. Tenemos que salir de estas perspectivas occidentalizantes de un sistema de educación formal escolarizada que ha excluido de manera sistemática los saberes indígenas. Tenemos que hablar de educación intercultural. En Ecuador, la agenda indígena ha mostrado pistas de lo que significa no solamente una gran convergencia social y política, sino un giro epistémico que nos permita reconciliarnos con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza a partir de nuestro hogar, cada uno en su barrio, transformándolo en ecobarrios, desde su municipio, desde sus ciudades. Por eso me parece fundamental salir de todas estas nociones caducas del antropocentrismo y pasar al biocentrismo, al ecocentrismo, que hagamos la paz con la tierra. Y entonces a mí me parece que tenemos lo primero que superar la violencia política contra los indígenas, que no solamente se manifiesta asesinando, desplazando, con el racismo, la exclusión, la discriminación, sino la violencia epistémica, excluyendo y minimizando sus agendas. Cuando los medios de comunicación dan el espacio para exponer la agenda de las comunidades. En nuestra agenda cabe el mundo, caben todos. Por eso yo creo que el movimiento alternativo, indígena y social, hoy es el espacio natural de una generación que se está quedando sin entorno. Hoy es el espacio de aquella mujer que desde su casa puede ayudarnos a transformar, porque creo que siempre se piensa que los cambios vienen de los grandes escritorios de las grandes corporaciones, de estos gobiernos corporativos que ejercen el terrorismo corporativo. Porque para mí, como mujer indígena, cuando se secuestra el río Ranchería, es terrorismo ecológico. Es condenar al empobrecimiento, a la sed, la geopolítica de la sed y el hambre. A eso yo creo que hay que salirle al paso y elegir la vida, elegir la diversidad,
un principio básico para este pacto histórico, el respeto a la diversidad en la naturaleza y la cultura, porque allí germinará un futuro sustentable. Y entonces, ¿cómo vamos a garantizar que nuestra agenda no queda al margen en esta gran convergencia? Pues yo invito a cada mujer, a cada joven, a cada niño indígena, a cada cultura, porque también tienen que caber todas las culturas. Si hablamos del agua, existen cosmologías del agua, pero algo sí tenemos claro, y es que ahora que el agua cotiza en la banca privada, le va a hacer la guerra a todas las culturas del agua que desde lo local han resistido. Así que tenemos que unirnos para una democracia vital. Elegir el agua, los suelos vivos y el aire limpio. Muchas gracias. Gracias, representante. ¿Podría hablar? Nicolás, qué orgullo escuchar a Tiquigua, pero quiero retomar el tema de las mujeres. Yo quisiera hablar, había solicitado la palabra hace rato. Es el momento de empoderar sin titubeos a las mujeres y niñas para que Colombia deje de ser esa fábrica de violencia y exclusión. Por eso me declaro con todos partidaria de que la lista no solo sea paritaria, sino mayoritariamente integrada por mujeres, como plantea Gustavo Petro. Y lo que sé que ha planteado en privado, ¿por qué no trabajamos por una lista cerrada y cremallera? Mujer, hombre, mujer. Las mujeres debemos trabajar en esa dirección para no solo aparecer en las listas, sino salir elegidas. Bien, doctora Clara. Heidi, deme 30 segundos más. Yo sé que la tengo esperando ahí hace rato y se lo he manifestado. Escuchemos a Nicolás Rodríguez de Cuarto de Hora y posteriormente a Juan Carlos Marona de Noticias 1 y procedemos a sus intervenciones. Nicolás. Buenos días, un saludo para todos. Desde Cuarto de Hora queremos saber cómo se van a llevar estos procesos electorales sabiendo las limitaciones que nos trae la pandemia. ¿Qué piensan hacer? ¿Si van a convocar gente? ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos? Y la siguiente pregunta también es para Marta Peralta del Maíz. Sabemos que el Polo como candidato para esa consulta interna tiene a Alexander López, Colombia Humana y la UP tiene a Petro, y queremos saber si el Maíz va a sacar un candidato propio o se va a unir a Gustavo Petro. Muchísimas gracias. No bueno, sé si ahí tiene la pregunta. va a responder, sino Nicolás. Pues bueno, definitivamente, no sé si se me... Se está cortando la comunicación. Sí. Heidi Sánchez ha pedido la palabra desde hace rato, no sé, ahorita. Qué importante que Heidi pudiera responder. Gracias. Voy a ser muy puntual con el tiempo. 3 elementos claves. Lo primero es que para acabar con el clientelismo la gente debe sentir y va a sentir con esta lista de coalición que su voto no se va a votar a la basura, que va a ser un voto que los va a representar y que no representamos la politiquería tradicional en el país. Segundo, que esta lista es la representación de una agenda de mujer y una agenda de la juventud. Una agenda de mujer que considera que debemos construir mejores condiciones laborales para nosotras, que va a implementar a nivel nacional un real sistema de cuidado que realmente reduzca esos tiempos de trabajo no pago que mayoritariamente ejercen las mujeres. Una agenda que va dispuesta a recoger a la juventud, que reconoce las condiciones laborales indignas que viven hoy mayoritariamente los jóvenes y las mujeres en el país, y que eso pasa precisamente por acabar con el clientelismo que representa el contrato de prestación de servicios en las entidades públicas, y que eso implica que un gobierno de esta alternativa aplicará y ponderará precisamente los concursos públicos para volver a tener mayoritariamente trabajadores y trabajadoras de planta. Por último, esta lista no solamente será paritaria, sino que será mayoritariamente de hombres, de mujeres y mujeres jóvenes, que le apostamos a un cambio real y efectivo, una lista de renovación política, que ya lo representan quienes actualmente están elegidos y elegidas por la coalición Decentes, por la coalición Colombia Humana en el Consejo de Bogotá, y que sabemos que efectivamente avanzaremos en un proyecto de país que construya ese pacto histórico y avance en una Colombia
más bonita. Muchas gracias. Gracias, concejala. 10 de la mañana, 37 minutos. Viene la última pregunta del periodista Juan Fernando Barona y me dicen que va dirigida al senador Gustavo Petro. Con este gran pacto, ¿ustedes ya descartan una alianza con el Partido Verde o van a buscar acercamientos con los movimientos de centro, senador Gustavo Petro? Pero como afirmé ya antes, el pacto histórico debe englobar a toda la sociedad colombiana sin exclusiones. Porque al final es la construcción de una nación que consideramos debe ser democrática, en paz y con mucha justicia. Pero va por etapas. Y la primera etapa es esta lista unitaria hacia el Congreso de la República, que tiene un objetivo, ser mayoría. Jurídicamente, para poderla construir, de acuerdo a las leyes vigentes, incluido el Código Electoral que se acabó de aprobar, tiene que ser una lista de coalición. Y eso es lo que es, una coalición de grupos políticos, de agrupaciones políticas, sociales y ciudadanas. Está abierta, es decir, esta rueda de prensa es para convocar, para invitar. No está cerrada a quienes ya estamos aquí dialogando con ustedes, sino que es una invitación a la sociedad. Por eso no se circunscribe que a izquierdas, centros, cosas de esas que últimamente pululan en los artículos periodísticos, ¿no? Es a la sociedad a la que queremos convocar, a la nación colombiana. Y por tanto, específicamente, el Partido Verde, claro que está invitado. De hecho, aquí, no sé si se quieran expresar en la rueda de prensa, hay, como Yesí García, miembro del PTC y de la Dirección Nacional del Partido Verde, se ha acercado a la Unidad Democrática, que también hace parte del Partido Verde, y que quieren llevar esta propuesta también a el conjunto de su partido para que sea discutida. No podemos hablar a nombre de ellos. Nosotros hacemos la invitación, habrá una serie de reacciones en la sociedad colombiana que estaremos obviamente dispuestos a escuchar. Ahora, no hay que confundir lista y consulta presidencial. La consulta presidencial que se propone por todos los sectores que convocamos la lista del cambio histórico en Colombia es una consulta presidencial sin vetos de las fuerzas que quieran construir una democracia y paz en Colombia. Así que si el Partido Verde quiere aceptar también en la instancia de lo que se llamaría la lucha por la presidencia de la República esta propuesta, pues también son bienvenidos. No hay ninguna objeción. Aquí no se le ha cerrado la puerta a nadie, siempre que busquemos un país sin corrupción, un país en paz y un país democrático. Senador Gustavo Petro, el periodista Nicolás Rodríguez insiste: ¿cómo van a llevar el proceso para confirmar las listas y realizar todos los procesos que conlleva la iniciativa, sabiendo las limitaciones de la pandemia? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque todos estamos enfrentados a cómo será el devenir político en medio de la pandemia, tal como están las circunstancias. Lamentablemente para nosotros, los colombianos, las colombianas, esa vacuna ya no va a inmunizar a la población colombiana en este año. Y será un pequeño porcentaje el que lo logre vacunarse durante el año, por los tiempos en que llegue la primera vacuna, por las cantidades, por los problemas mundiales que hay alrededor de una vacuna que se ha convertido en una mercancía y que está tramitada a partir de el que más plata tenga, más vacunas se lleva. Las Naciones Unidas acaba precisamente, pero este es otro tema, de despedir la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas una solicitud para que se levanten las patentes de acuerdo a los mecanismos de la PIC y se pueda producir las vacunas en todas partes del mundo. Es la única manera de tener la inmunización este año. Pero a nosotros nos corresponde
desarrollar una actividad política en medio de la pandemia. Indudablemente el uso de redes, de internet, será básico, y las opciones de reuniones con distanciamiento social, al aire libre. Eso es fundamental. Y ambas serán expresiones de instrumentos que utilizaremos ya para la configuración en cada región de la lista del cambio histórico a nivel departamental y la misma nacional. A mí me gustaría que se abriera, pero esto habrá una comisión para ello, ya para trabajar las materias concretas a partir de ahora, y elaborará, digamos, la reglamentación de este proceso. Sí me gustaría que la ciudadanía pudiera tener la forma de participar de tal manera que diga o pueda incidir en quiénes serían esas personas que configuran la lista, y si en el caso de que llegue a ser una lista cerrada, su orden. Bueno, del juego. Gracias, senador Gustavo Petro. Marta Peralta está todavía por allí. Quedó un pedacito de pregunta, y es si para la consulta va a haber un candidato del partido Maíz. Y con esto cerramos, dándole la palabra a María José Pizarro, que va a responder por qué no estuvo Francia Márquez. Marcelo Torres también está pidiendo la palabra, Tony, discúlpame. Marta Peralta está. Marcelo Torres. Si no está Marta, ¿quién le puede responder al periodista la pregunta sobre el tema del candidato o precandidato del partido Maíz eventualmente? Eres Otoniel, no puedo responder. Pregunta, que es que nosotros tenemos una instancia que es la convención, que se reunirá en el mes de marzo, y allí se tomarán las decisiones del movimiento alternativo indígena y social. Gracias. Gracias, concejala Tiquigua. Bueno, señores congresistas, muchas gracias a ustedes por esta invitación que me han hecho para moderar esta rueda de prensa. Gracias a los colegas de los diferentes medios de comunicación, y cerramos con María José Pizarro, que quiere contarle a la gente por qué no estuvo Francia Márquez. No, la pregunta era precisamente por qué Francia no había asistido hoy. Está, como bien dijo Gustavo, es una invitación, y claro que Francia Márquez hace parte de este proyecto político, y estamos adelantando las conversaciones necesarias con ella para que pueda, pues obviamente, integrarse a esta invitación, pero como digo, estaremos en esas conversaciones y estaremos, ojalá muy pronto, conversando de manera más amplia, incluyéndola obviamente en todos los espacios al cual obviamente, como dije, ella está y estará siempre invitada. Igual la hace. Perdón, Marcelo Torres había pedido la palabra, si se la concedemos, por favor. Marcelo Torres. Marcelo Torres. ¿No está Marcelo Torres? Sí, claro. Ok. Sí, bueno, gracias. Mi saludo fraterno a todas y a todos. Me parece como uno de los sectores democráticos del país, el PTC, está en la Alianza Verde, que esta reunión está en la línea de solucionar los propósitos principales y trascendentes del país. Detener el fascismo y con ello el ascenso de la marea de la violencia, abrirle camino a la realización de los acuerdos de paz, revertir ese modelo que ha arruinado y ha empobrecido a Colombia, el modelo neoliberal, y realizar las grandes transformaciones por las cuales está luchando el pueblo colombiano. El medio para hacerlo es concentrar la fuerza con lo que podríamos llamar los tres grandes sectores
de las fuerzas democráticas. Aquellos del establecimiento que están contra esa fuerza contra la que lucha la democracia hace 20 años, los sectores del centro y, por supuesto, la izquierda, donde están, bueno, todos los que estamos aquí, y además aquellos que pactaron la paz. Me estoy refiriendo al Partido del Común, de los comunes, los cuales tienen derecho y esperamos que participen en esta gran coalición para transformar a Colombia. Distintos sectores hemos planteado que para realizar esto es necesaria la más amplia unidad de todas las fuerzas democráticas, sin vetos y sin exclusiones, con un programa común que se base en los propósitos a los que me he referido iniciando esta intervención. Mediante una consulta antes de la primera vuelta, una sola consulta que reúna todas las fuerzas democráticas, todos sus aspirantes presidenciales, de manera que no se repita el intento fallido del 2018. El PTC está de acuerdo con esta gran unidad que se viene forjando. Esperamos que el debate que ha empezado en la Alianza Verde se desarrolle de manera democrática y consecuente. Estamos de acuerdo también con la necesidad de imprimirle un nuevo sello al Congreso colombiano. Vamos a participar con nuestro candidato al Senado, el presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Egea Palma. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias y bueno, muy contento con el rumbo que lleva este aglutinamiento de fuerzas democráticas. Marcelo, muchas gracias. 10 minutos para las 11. Nos vamos, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Gracias, Otoniel. A todos, muchas gracias. Otoniel, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, a trabajar. Muy amables. Viva la unidad, viva la unidad. La periodista que yo. en la lista los esperamos con mucho cariño. Gracias. Digo yo. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Queridos, Abrazos. Bueno, compañero, en Cuídense todas las mucho. cuentas tuvimos más de 8.000 conectados. Fue un éxito.